dentro de todos los índices vamos a estudiar un índice que se llama el de la tabla de Pivot, ¿ya? Un índice bien, bien simple, ¿ya? Y tiene sus raíces en algo que decía un algoritmo antiguo que se llama el AESA, y que decía, si que quiero buscar en un dataset, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular una matriz de todos contra todos, ¿ya? Y si calculamos la matriz de todos contra todos, puedo usar como objeto pivote a todos los conjuntos, a todos los datos, ¿ya? Entonces puedo calcular muchas cotas inferiores, unas cotas inferiores súper ajustadas, ¿ya? Ya, pero eso lo mencionamos, pero como curiosidad solamente, porque la matriz de todos contra todos usualmente hace que cualquier sistema se vuelva infactible, ¿cierto? No sé, si uno quiere buscar en 1000 elementos, okay, mira un conjunto chico, entonces hay que tener en memoria 1 millón de distancias, 1000 por 1000, ¿ya? Ya, quizá la mitad, ya 500.000 distancias, ¿ya? Pero 1 millón si tengo 1000 objetos, 1 millón de distancias, es como 1000 objetos, poquito. Un sistema ya se vuelve razonable, no sé, con 100.000 objetos, 100.000 objetos, 100.000 objetos. Y esos 100.000 al cuadrado, es decir, una matriz de 100.000 por 100.000, ya estamos hablando ya son números grandes. 100.000, ¿serían cuántos ceros? ¿Cuántos serían 10.000 días? Serían 10 gigas. Si es que fuera un byte, pero en realidad cada valor es por lo menos 4, así que ya estamos hablando de 40 gigas de almacenamiento en memoria, solamente para tener esa matriz de todos contra todos. 40 gigas. Así que eso no, claro, con 1000 se puede, sería 1 millón, 1 mega, 4 megas, pero está como en el límite, es como 10.000 ya es en el límite, 100.000 ya no se puede. Ya, entonces la idea aquí es que en vez de usar todos los objetos como pivotes, además llenar esa matriz habría que evaluar 10.000 millones de veces la función de distancia, eso muchísimo tiempo, ¿no? En lo que hace que esto no usarlo. Pero sí es interesante que, así como estaba AESA, después aparece el método que se llama el Linear AESA, o la ESA, y que dice que no tomemos todos los datos como pivotes, sino que escojamos algunos, unos poquitos, ¿ya? Y después, entonces ahora vamos a ver cómo se resuelve la búsqueda con unos poquitos pivotes, ¿ya? Y luego vamos a ver cómo escoger esos poquitos pivotes, ¿ya? Hay algoritmos de selección, ¿ya? Bueno, ¿cómo funciona el índice de la ESA? Eh, eh, Vamos a tener K pivotes. Para efectos de ahora, digamos que se escogieron al azar, ¿ya? Después va a ver que se puede hacer mejor que al azar, pero digamos que están al azar, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la distancia de los n objetos contra los K pivotes. ¿Ya? Esto de aquí, esta tabla, es el índice. Lo que cuando vimos el R-tree era crear el índice de calcular rectángulos, de agrupar rectángulos. Aquí el algoritmo de construcción de este índice de pivotes es calcular una matriz de n por k y llenarla con las distancias de todos los objetos contra los k pivotes, ¿ya? Esa es la construcción del índice. Luego, ahora, ¿cómo se usa? Vamos a hacer una consulta por rango. Para el primer ejemplo, la consulta por rango, como lo mencionamos antes, vamos a usar estas cotas inferiores. Y el primer paso para poder usar cotas inferiores es que el objeto consulta, el Q, se compare contra los pivotes, ¿ya? Para poder hacer uso de las cotas inferiores, ¿ya? Así que el primer paso es que se compara contra los pivotes para poder usar el índice. Y luego lo que viene es un algoritmo que es muy similar al que vimos, el algoritmo naive, el linear scan. Dice, vamos a recorrer cada uno de los objetos del dataset, uno tras otro, secuencialmente, y vamos a hacer una comparación primero por la cota inferior, ¿ya?
Estas dos líneas es lo que se agrega, eso es el índice de pivotes. Ya, antes de calcular y evaluar la distancia real para ver si es que está dentro de la bola de consulta o no, podemos calcular la cota inferior de ese objeto mediante la fórmula que ya vimos, que era restar y tomar el máximo. Restar dos números para cada pivote y luego tomar el máximo de ellos. Y si tomamos la cota inferior y nos da un número que es más grande que la bola de consulta, entonces sabemos que no es relevante y no hay para qué calcular la función de distancia. ¿Bien? Ahí queda claro que la cota inferior necesariamente tiene que ser mucho más rápido que la función de distancia. Estamos reemplazando una por la otra. ¿Ya? Y la estamos reemplazando y esperando que ojalá dé una buena cota inferior alta, porque ahí nos ahorramos la distancia. Si es que da una cota inferior muy baja y da siempre esta cota inferior de cerca de cero, es muy malo, porque estamos haciendo la escala lineal con un sobrecosto de calcular una cota inferior, entonces vamos a ir más lento que la escala lineal. ¿Sí? Así que tenemos buenas esperanzas, expectativas de que la cota inferior funcione. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la consulta por rango. Y ver esto de acá, y cuando dice que la cota inferior tiene que superar a la bola de consulta, eso se llamaría el criterio de exclusión, ¿ya? Y que, bueno, en realidad esto es para un pivote y que lo que uno hace es que es el máximo de los i pivotes para el cubo del peso i menos peso i. Si es que para algún pivote de la tabla se cumple que esta diferencia es mayor o igual al radio de consulta, el objeto se descarta. ¿Ya? Gráficamente, si tenemos los objetos aquí y hacemos una bola de consulta y tenemos un objeto pivote, ¿cuáles son todos los objetos descartados? Ya se pueden calcular. Son todos los objetos cuya diferencia de distancia entre P y Q, de P a Q, si lo restamos a otro objeto y tomamos la diferencia, y si es que esa diferencia es mayor a R, entonces se descarta. Gráficamente lo que va a suceder es que se van a descartar todos los objetos que están en esta zona de acá. Y los que están dentro de ese anillo no se descartan, porque eh, la diferencia de distancias entre la consulta y el pivote, y del pivote al objeto, no es mayor que R. ¿Okay? Entonces aquí es una consulta por rango y ahora tenemos 4 pivotes. ¿Cómo funciona cuando hay varios pivotes? Eh, primer paso a acordarse, hay que llenar la tabla de pivotes. Eso es crear el índice. O sea, el paso 1, aquí faltó el paso 1, escoger pivotes. Escoger los pivotes. Ya, y bueno, ya vamos a ver esos algoritmos. Y una vez que ya se escogieron, hay que llenar la tabla. Para cada objeto se compara con los 4 pivotes en este caso. Y luego eso fue la fase offline y ahora en la fase online llegan consultas. Y aquí llegó esta consulta, el objeto QR, y queremos saber todos los objetos que están dentro de la bola de consulta. Si no tuviéramos índice, haríamos una escala lineal, uno por uno por cada objeto. ¿Ya? Pero ahora tenemos un índice, ¿y cómo lo usamos? Si hacemos el criterio, vamos a usar el criterio de exclusión, pero tenemos 4 pivotes, entonces con el pivote 1, ahí sale este anillo, y vamos a poder descartar todos los objetos que están fuera de ese anillo. Pero con el pivote 2 vamos a poder descartar todos los que están fuera de ese anillo. ¿Sí? Y con el pivote 3 descartamos todos esos, y con el pivote 4 descartamos todas esas regiones. ¿Sí? Como estamos usando los 4 pivotes, vamos a descartar todo, y si intersectamos esta zona y nos quedamos solamente con la zona que no pudimos descartar, es esa zona que está aquí en verde. ¿Sí? Es decir, cualquier objeto que no pudo ser descartado, hay que calcularle su distancia y compararla con R para saber si es que está dentro o fuera de la bola de consulta, porque podría ser que estuviera dentro de esas zonas verdes. ¿Bien? Bien.
¿Cómo se hace una búsqueda del vecino más cercano? ¿Ya? Esencialmente es como lo vimos en los algoritmos de linear scan. Esencialmente es como la consulta por rango que vimos recién, pero con el radio infinito, y el radio se va reduciendo en la medida que encontramos mejores candidatos. ¿Ya? Entonces, esto dice, primero hay que pagar, para poder usar el índice, hay que pagar un costo que es comparar las consultas contra los K pivotes. Hay que pagar ese costo. ¿Ya? Pero tenemos la esperanza de que valga la pena, de que sea retribuido ese costo. ¿Sí? Entonces tenemos que usar cada distancia. ¿Ya? Y luego, el ciclo es hacer para cada elemento, calculamos la cota inferior, y si es que la cota inferior es mayor o igual a la distancia del candidato, lo descartamos. Y esas dos líneas, bueno, con el costo inicial más este if de la cota inferior, es el algoritmo de búsqueda para los pivotes. Si lo sacamos, nos quedamos con el escala lineal. Entonces se ve que es como un escala lineal, pero mejorado, porque tenemos un paso como de aceleración. Bueno, al principio tenemos un paso de sobrecosto que hay que pagar para después poder hacer el paso de aceleración, donde con la cota inferior vamos rápidamente descartando elementos, y solo unos pocos son los que no podemos descartar, y van a calcular la distancia real y compararla con el candidato. ¿Ya? Ya, ese es el escala lineal con los pivotes. ¿Ya? Claro, la búsqueda del vecino más cercano es como una escala lineal, pero con pivotes se hace un poco más rápido. ¿Ya? Ya, acá hay un ejemplo del uso de tabla pivote sobre hartos datos. ¿Ya? Entonces aquí se tienen 16 objetos. ¿Ya? Supongamos que se escogieron 3 objetos al azar, y salen el objeto D, J y N, que están marcados ahí. Esto para hacer los pivotes. ¿Ya? Luego, los pivotes no se pueden inventar. ¿Ya? En los espacios métricos no se pueden inventar objetos. ¿Ya? Eh, Sino que hay que tomar objetos conocidos solamente. No se pueden crear objetos porque el objeto solamente se usa para calcular distancia. ¿No? Bueno, entonces tenemos estos 3 pivotes, y el paso 1 dice hay que construir el índice. Ya, ahí están los 16 objetos, y tenemos que calcular la matriz de distancias. ¿No? Para simplicidad de los cálculos, aquí vamos a usar la distancia, se usa la distancia Manhattan. ¿Ya? La L1 porque quedan números enteros, como todos son enteros. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? El objeto P1 es el objeto D, el objeto P2 es el objeto J, y el objeto P3 es el objeto N, y tenemos que calcular para cada uno de los objetos del dataset, comparar su distancia con ellos 3, y seguir esta tabla. Entonces se ve aquí que va a haber un 0 para el objeto D, hay un 0 porque se compara consigo mismo y está a distancia 0. Y aquí está el otro 0, y ahí está el otro 0. ¿Sí? Bueno, esto hubo que pagar esto para poder crear el índice. Entonces aquí, si esto eran 16 objetos por 3, serían esos 16 por 3 distancias. Bien. Ok, y ahora eso fue la fase offline, y ahora con la fase online llega una consulta. Aquí apareció una consulta, el vector Q, y tenemos la matriz de distancia. O sea, tenemos el índice calculado, y que son estos amarillos, esto es lo que estaba calculado, pero hay que pagar el costo inicial para poder usar el índice. ¿Ya? Y eso consiste en que acá aparecieron 3 distancias. ¿Ya? Y, y aquí dice que la consulta está a distancia 16 del pivote 1. ¿Y cómo se calculó eso? Bueno, porque hay que ir al pivote 1, y aquí está la consulta, y calcular su distancia L1. 5 más 2, 7, más 7, 14, más 1, 15, más 1, 16.
Esta los 16. Y se hace lo mismo con el pivote 2 y pivote 3. ¿Ya? Y entonces se paga el costo inicial de calcular esas tres funciones de distancia. Y ahora, ¿cómo se hace la búsqueda? Es como una escala lineal, es decir, vamos a hacer un recorrido desde el A hacia abajo, ¿ya? Pero en vez de calcular la distancia de Q con el objeto, vamos a calcular la cota inferior. ¿Y cómo se calcula la cota inferior? Es tomar la resta del objeto de Q al pivote, la distancia de Q al pivote, con la distancia del objeto al pivote. ¿Ya? Y restamos estos dos números. Entonces, es 16 menos 13 da cota inferior, entonces esta es la lower bound. Va a dar 3 con el pivote 1, con el pivote 2 va a dar 3 también, y con el pivote 3 va a dar 3 también. ¿Ya? Tomamos el máximo de ellos, y entonces tenemos que la cota inferior es 3. ¿Ya? Bueno, para los primeros elementos no hay mucha gracia porque la cota inferior no nos sirve, eh, o sea, porque no tenemos candidatos. Así que como no se pudo descartar, hay que calcular la distancia real de Q a A. Se ve ahí que la cota inferior es más rápida de calcular porque son 3 objetos solamente. Y si es que logramos descartarlo, el objeto, nos ahorramos una función de 5 coordenadas. Entonces la cota inferior es más rápida. Ojalá que fuera aún más, hubiera mayor diferencia. ¿Sí? Aquí es 3 contra 5 dimensiones. Entonces aquí el algoritmo está aquí. Y aquí están escritas las cotas inferiores. ¿Ya? Entonces, si lo revisamos rápido, bueno, ya calculamos que la cota inferior era 3. Y bueno, nuestro candidato, no teníamos candidato, así que era una distancia infinito, y por tanto el 3 se compara al infinito y, y no se puede descartar el objeto. Y se calcula su distancia. Entonces, si calculamos la distancia entre A y Q, es 1 más 3 más 1, 4, 5, 6, 6 y 7. Ahí está los 7. Pero ese es nuestro primer candidato. Ya, eso son buenas noticias porque ahora tenemos el candidato. Nuestro primer candidato, decirlo más cercano, es el objeto A, que está a distancia 7. ¿Ok? ¿Ok? Y ahora vamos a seguir recorriendo. Entonces ahora vamos a ir con el objeto B. Con el objeto B, en vez de calcular la distancia de Q con B, lo que tenemos que hacer es calcular su cota inferior. ¿Sí? Y entonces vamos a calcular el 16 contra el 13. Voy lo notando acá. 16 contra 13 tiene cota inferior 3. Necesitamos que, a ver si logramos algo mayor que 7. El 8 contra 15 nos da 7. Y el 9 contra el 6 nos da 3. Entonces, el máximo de ellos es 7. Entonces, nosotros sabemos que el objeto, sin tener que calcular su distancia, nosotros mirando estos tres números de acá, sabemos que la distancia de Q al objeto B es un número mayor o igual a 7, necesariamente. ¿Ya? Bueno, eso es lo que dice ahí. Como ya tenemos un candidato a distancia 7 y queremos el más cercano, eso son buenas noticias porque nos ahorramos la distancia y lo podemos descartar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya tenemos un candidato a distancia 7 y no queremos otro a distancia 7. Queremos lo mejor. Así que eso es buena idea y lo borramos. Entonces, aquí está anotado, decía 13 porque esa hubiese sido la distancia que nos ahorramos. ¿Ya? Ya. ¿Cómo continúa esto? Ahora, el siguiente punto. Entonces, ven, uno va a ir más rápido. Para ir más rápido, hay que tener siempre en cuenta que esta es la cota inferior, 7. 7 es nuestra distancia umbral de corte. ¿Ya? Y ahora cada elemento se va comparando. 14 y 6 está a 2, y luego decimos 16
y 8 está a cota inferior 8. Ahí decimos 8 y ahí mismo ya sabemos que ni siquiera tenemos que calcular la tercera cota porque con la segunda ya sabemos que logramos una cota inferior de 8, que es mayor que el candidato actual. Y por tanto no es necesario evaluar y nos saltamos los gestos. Aquí está anotado, si que hubiésemos calculado la distancia de C contra Q, habría salido 12. Bueno, y vamos con el siguiente, espero que se vea ahí cómo ya es el algoritmo. Bueno, aquí aparece 0 y 16, 16 de inmediato. Se descarta. ¿Ya? Bien, igual es el candidato. Y bueno, y esto va bajando 6, 7, 7, y aquí aparece una cota inferior. Aquí hay un número interesante cuando vamos al objeto ahí. Va a decir 3 aquí. La siguiente cota inferior va a decir 3 y la siguiente va a decir 1. Por tanto, el máximo de ellos es 3. Y el 3 no lo pudimos descartar. Como no lo pudimos descartar, tenemos que pasar a, a la fase de comparar la distancia de I contra Q. Y tenemos que pagar el costo de la distancia en las 5 dimensiones. ¿Ya? Y aquí se ve y la distancia fue 13. No era mejor. Y así que el candidato sigue siendo A. Tuvimos que pagar ahí usar la distancia, evaluar la distancia y bueno, no era un mejor candidato. Bueno, si sigue y seguimos ahora, en el siguiente paso, ahora la cota inferior es 8, la cota inferior es 6, la cota inferior, para el siguiente es 6 menor que 7, se evalúa la distancia y la distancia es 14. Así que no mejora. El siguiente punto de distancia 11, y luego viene el objeto M con cota inferior 4. Y como está cota inferior 4, tenemos que calcular su distancia y calculamos la distancia de M, voy a borrar aquí. Si calculamos la distancia de M a Q, ahí tiene 0, ahí tiene 2, más 1, 3, más 1, 4, y eso tiene igual. Distancia 4. Y es mejor que el candidato que teníamos, 7, y por tanto entramos un nuevo candidato. Y se reduce la distancia umbral a 4, y ahora seguimos calculando el cota inferior en 9, 9, 8, y llegamos al final. Entonces, moraleja. Moraleja. ¿Qué tan rápido fuimos? Estos son, ¿cuántos elementos eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. El scan lineal usaba 16 evaluaciones, ¿ya? Para resolver esta consulta. Y ahora la pregunta es cuántas consultas, cuántas funciones de distancia hicimos. ¿Ya? Entonces aquí de las 16 estuvimos súper bien porque necesitamos solamente de hacer 4. Ya, entonces a eso se le llama la complejidad externa. Definición. Complejidad externa se refiere al número de distancias que se tuvieron que llamar, el número de veces que se tuvo que usar la función de distancia, mientras se resolvía la consulta del vecino más cercano. ¿Ya? Entonces hicimos cuatro funciones de distancia. Entonces, mucho mejor que 16, ¿cierto? De 16 bajamos a 4, entonces vamos muy rápido. ¿Ya? Pero para poder reducir y ahorrar nuestras 12 distancias, tuvimos que pagar algo, tuvimos que pagar un costo. ¿Ya? Eso se le llama la complejidad interna del algoritmo, del índice. ¿No? Complejidad interna se dice de el costo que hay que pagar de las estructuras internas del índice para poder reducir el número de distancias durante la búsqueda. ¿No? ¿Y cuál es la complejidad interna? La complejidad interna fue que para poder ahorrarnos estas 4 distancias, tuvimos que evaluar todo esto. Tuvimos que hacer 16 veces evaluar la cota inferior. ¿Ya? Pero más aún, tuvimos que
calcular 3 distancias más 3 distancias. Y bueno, ojalá que tiene que ser más barata, más rápida la cota inferior que la distancia real, ¿cierto? Porque es como que estamos haciendo una escala lineal con la cota inferior. Si la cota inferior es más lenta que la original, nada de esto tiene sentido, ¿no? Y en este caso, claro, es más lenta, es más rápida, no tanto más rápida, ¿cierto? De 3 a 5, pero es más rápida, ¿no? Ya, entonces ese es el costo. Y en total, entonces, usamos la complejidad interna, fueron 3 cotas, 3 distancias, 3 más 4 fueron 7 distancias, más 16 cotas inferiores, ¿no? Y eso debiera ser más rápido que las 16 distancias completas, ¿no? Entonces aquí estas 16, si queremos ser como más firmes, estas 16 cotas inferiores, ¿como a cuántas distancias equivaldrán en costo? Eh, bueno, aquí en este caso, como se ve que cada cota inferior tiene 3 operaciones, así que en 16 vamos a tener 16 por 3 operaciones, se van a hacer 48 operaciones. Y en cada distancia original eran 5, y por tanto estas 48 operaciones son algo así como 9, digamos 10. Es como que tuvimos que pagar 10 distancias, casi. ¿Ya? Así que estas 16 veces son como que fueron 10. Más 3, tuvimos que pagar 13 distancias en la complejidad interna, ¿cierto? Como convirtiendo las cotas inferiores a costos de distancia. A veces no se puede, en este ejemplo sí se puede. Entonces son 13 distancias y más las 4 son 17 y el escala lineal eran 16. Así que no nos salió cuenta esto. Pero cada vez esto va saliendo más a cuenta si es que le ponemos más objetos al final, ahí la cosa va a ir acelerando. Bueno, ya eso es lo que dice. Bueno, cuando uno resuelve una función, una consulta al vecino más cercano y uno crea en realidad este índice de pivotes, eh, se crea un espacio. Veamos el ejemplo anterior, el ejemplo que vimos recién. Eh, los objetos son de dimensión 5, ¿no? Pero cuando uno crea pivotes, crea objetos de puntos de referencia, ¿no? Y como creamos 3 puntos de referencia, es como que creamos una especie de nuevo espacio, ahora de dimensión 3, donde estos objetos fueron convertidos a dimensión 3, ¿no? A este espacio de acá, a este espacio de 3 dimensiones, o de k dimensiones, así que son k pivotes, se llama el espacio de los pivotes, lo que dice ahí, ¿no? Y el espacio de los pivotes, para un objeto, el espacio de los pivotes se refiere a un vector de dimensión k, eh, con las distancias del objeto a cada uno de los pivotes, ¿no? ¿Ya? Y entonces, cuando uno dice el criterio de exclusión, de saber si es que me salto o no el calcular la distancia real, es lo mismo que calcular la distancia Lmax en este espacio, entre el vector de consulta y el vector de P. ¿Cómo es eso? Porque si vamos a calcular aquí tengo un vector de dimensión 3, la consulta tiene un vector de dimensión 3, y tenemos que calcular la máxima diferencia entre ellos. Y eso de la máxima diferencia entre ellos es la distancia Lmax, o la L infinito, ¿no? Y entonces estamos viendo que la distancia Lmax es la que se compara contra el radio de consulta o la distancia de corte del candidato. ¿Ok? Y que gráficamente sería esto. Si aquí tenemos objetos eh, y tenemos, aquí está aquí el objeto 8 es un pivote y el otro pivote es el objeto 11. Entonces podemos calcular un espacio multidimensional donde, por ejemplo, el objeto 10
está a cierta distancia el objeto 11 y a cierta distancia el objeto 8. Entonces aquí vamos a ver el objeto 10 y esos son sus dos coordenadas. ¿Ok? El objeto 2 que está ahí, el objeto 2 está aquí. Esos son sus dos coordenadas. ¿Sí? Y cuando uno hace la búsqueda de aquí por rango, uno dice quiero todos los objetos que están en esta zona, los que se van a descartar son los que están a una distancia Lmax de Q, en este espacio. ¿Ok? Eso es como tratando de entender ahí el algoritmo. Bien. Lo de complejidad interna y externa, esto lo expliqué en el ejemplo anterior. La complejidad externa se refiere a los cálculos de distancia que no pudieron ser descartados, los que se tuvieron que hacer. ¿Ya? Es como el scale lineal a lo que quedó reducido el scale lineal. ¿Ya? Pero para poder hacer esa reducción, aumenta la complejidad interna. Que eso es el costo que hubo que pagar para poder ahorrarse las distancias. ¿Ya? Y que al aumentar el número de pivotes, si es que cada vez ponemos más pivotes y más pivotes, y en vez de, el ejemplo es en vez de 3 ponemos 10 pivotes, se puede. Eh, seguro que vamos a descartar más objetos, seguro que la complejidad interna disminuye con muchos pivotes. Con muchos pivotes disminuye la complejidad externa, seguro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las cotas inferiores son el máximo. Entonces, si el máximo de un conjunto, si le agregamos más pivotes y más coordenadas a ese vector de distancias al pivote, vamos a calcular el máximo, entonces necesariamente mejora. ¿Ya? Pero lo que estamos haciendo es que estamos aumentando un sobrecosto de la distancia interna. ¿Ya? Por dos partes. Por una parte, porque ahora, si ahora tenemos 10 pivotes, la consulta se tiene que comparar contra 10 objetos antes de empezar a buscar. Así que haya un sobrecosto. Y luego las cotas inferiores son hasta, eh, son hasta 10 máximos que hay que calcular, el máximo entre 10 números. ¿Ya? Y por tanto está aumentando el sobrecosto de la cota inferior también. ¿Ya? Así que no es tan claro que es buena idea aumentar el número de pivotes. ¿Ya? De hecho, hay un número óptimo y gráficamente se puede ver así, sacado de este trabajo, donde en la medida que uno agrega pivotes, la complejidad interna aumenta linealmente, y eso se refiere a que la función de cota inferior se va a ir haciendo cada vez más lenta porque hay que hacer el máximo de más números. ¿Ya? Por eso es lineal. ¿Ya? Pero por otra parte, el número de distancias descartadas porque tengo mejores cotas inferiores va reduciendo, necesariamente. Y esta línea es siempre decreciente, o igual. ¿Ya? Pero se ve que mientras si tengo 20 pivotes y tengo 21 pivotes, la reducción es mucho menor a que tener uno a tener dos, pasar de uno a dos. ¿Ya? Por eso es que decrece mucho el inicio y después ya no va decreciendo. Entonces ahí se ve que hay un óptimo y el óptimo tiene que estar como por aquí en este caso.